Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros una vez más en esta programación en español del Canal 17. Les saluda Pedro Corzo, periodista de Radio Martí. En esta ocasión vamos a hablar sobre Bolivia. ¿Por qué? Porque la mayor parte de las personas tenemos la perspectiva de que Evo Morales es un líder indígena que trató e intentó y lo logró llegar al poder con un proyecto que era para resolver los problemas que el pueblo indígena, que ese sector de la población, estaba confrontando. Para que nos aclare esta situación, para ir a un punto más cercano a la verdad, hemos invitado a Carlos Sánchez Berzaín, exministro de la Defensa de Bolivia, exparlamentario, en fin, es alto funcionario de los gobiernos bolivianos. Carlos, gracias por estar acá. Encantado, Pedro, muy amable. Carlos, pónganos en Bolivia, descríbenos el país étnicamente, culturalmente, su sentido y sus valores de nación para poder abordar este fenómeno Evo Morales. Bueno, Bolivia es un país de un poco más de 1 millón de kilómetros cuadrados, está ubicado en el centro de Sudamérica, es un país mediterráneo, perdió el acceso al Océano Pacífico con una guerra que hubo en 1879, por agresión de Chile contra Bolivia y con Perú, porque Bolivia y Perú eran aliados en ese momento. El territorio boliviano es un territorio muy diverso. Tienes desde el altiplano, generalmente se menciona a Bolivia como el país del altiplano, y las tierras del altiplano, que son muy importantes, que abarcan parte del departamento de La Paz, Oruro, Potosí, representan menos del tercio del territorio nacional. Bolivia es en verdad un país que, además de tener altiplano, donde está el lago Titicaca, tan conocido por el mundo y compartido muy popular, con el más alto del mundo, creo. Sí, el lago navegable más alto del mundo. Tiene valles, pero es la cabecera de la Amazonía. La mayor parte del territorio boliviano es territorio amazónico, comienzo de selva. Y además tenemos Chaco. Bolivia está dividida en 9 departamentos y es un país que tiene hoy día poco más de 10 millones de habitantes. ¿Y socialmente, Carlos? Técnicamente. Bueno, Bolivia es un país mestizo. Cuando llega el proceso de colonización de los españoles, el territorio del Alto Perú, hoy Bolivia, estaba ocupado, era parte del imperio de los incas. Entonces llegan los españoles y fundan, a partir del Virreinato de Lima, que es el Perú, para las tierras del Alto Perú, la audiencia de Charcas, donde hoy día es Sucre, la capital de Bolivia, la capital constitucional de Bolivia. Y en toda la época de la colonia, ese es el centro intelectual, político y económico, porque de ahí se manejan los recursos del Cerro Rico de Potosí, que está a un poco más de 100 kilómetros de Sucre. Bueno, que se convirtió en cierta medida el Potosí en sinónimo de fortuna. No, la gente decían, eso tiene tanto dinero como si tuviera Potosí. La riqueza más grande del mundo de ese momento, el mundo colonial, al punto que España, la corona española, construye en Potosí una casa de la moneda que existe hasta hoy, que era el centro de acuñamiento. Entonces, ahí tú tienes un centro cultural, político, la Universidad de Charcas, la Universidad de Chuquisaca, que es de las primeras universidades del continente, tienes un centro de riqueza y a partir de eso el desarrollo de una historia. Cuando Bolivia se independiza, el 6 de agosto de 1825, es un país desconectado, es un país con una presencia y una dirigencia fundamentalmente mestizo-criolla, pero con una gran población indígena campesina. ¿Activa, alejada de la actividad social? No, incorporada a la actividad social al punto que pagaban impuestos, eran productores, en muchos casos propietarios y en otros casos arrendatarios de tierras para producir, pero volcada fundamentalmente al occidente del país, a lo que son las zonas del altiplano y las zonas de los valles. Las zonas del trópico de Bolivia eran muy poco pobladas. Entonces, para ir rápido con la historia, llegamos al año 1952.
cuando se produce la Revolución Nacional en Bolivia. Perdóname, Carlos, y yo soy el primero que quiero llegar rápido para entrar a la actualidad, pero culturalmente, hasta ese año 52, ¿cómo se expresa el país? ¿Ha llegado la educación a las partes más pobres o hay grandes desigualdades sociales? Hasta el año 52 las desigualdades sociales son muy grandes. Bolivia al año 52 es un país 30% urbano y 70% rural. Ese 70% rural es básicamente extremadamente pobre, indígena, muy pobre, analfabeto. No había derechos políticos, solamente votaban los hombres que tenían ocupación, renta, ingreso. El voto para las mujeres estaba en disputa, en cuestión, y el año 52 se produce la Revolución Nacional, de la mano del movimiento nacionalista revolucionario, liderado por Víctor Paz Estenssoro, y por una playa de políticos que acompañan a Paz Estenssoro, como Hernán Siles Suazo, Juan Lechín Oquendo, Ñuflo Chávez, Walter Guevara Arce, gente que cambia la historia de Bolivia, porque a partir de esa revolución del 9 de abril, que no es otra cosa que una reacción popular, porque el gobierno no quiso entregar el poder a Paz Estenssoro, que había ganado la elección del año anterior. Entonces se produce la revolución y la primera medida es el voto universal. Se da voto a todos los ciudadanos por el hecho nada más de estar en Bolivia, hombres y mujeres sepan leer o escribir, y ese es un avance porque constituye derechos políticos. La segunda medida es la reforma agraria, bajo la premisa de que la tierra es para quien la trabaja. Entonces ese campesino, algo muy novedoso en la época. Claro, ese campesino que se había vuelto ciudadano el año 52, ese indígena que se había vuelto ciudadano boliviano, se vuelve propietario. La siguiente medida es la reforma educativa, la nacionalización de las minas, y todo este conjunto de medidas están destinados o están más bien enfocados en un concepto político que es la construcción de la nación boliviana. La nación boliviana como base social del Estado. Entonces, se crea una escuela nacional donde la gente es educada bajo los mismos parámetros, con los mismos valores, la escuela urbana y rural es la misma, el pensum, el contenido de esa educación es el mismo, tanto para el niño de la ciudad como para la niña o el niño del campo, y así el país avanza desde 1952 en adelante en lo que es el proceso de construcción de la nación boliviana, y se incrementa una dinámica de mestizaje, una dinámica de incorporación y de construcción del boliviano. Ese proceso de construcción es integral, o sea, se ve que a la vez que el sentido de nación se está fortaleciendo, también se están logrando desarrollos sociales que están llegando a los sectores más desfavorecidos de la sociedad. Obviamente, mira, si tú le das propiedad al indígena, al campesino, si tú le das voto, derecho político, empiezan a aparecer los parlamentarios indígenas, los alcaldes indígenas, le das educación, la gente empieza a estudiar y se produce un proceso de incorporación que, aunque Paz Estenssoro es derrocado el año 64 y después vienen dictaduras militares, no se puede interrumpir porque es un proceso en curso, e incluso en medio de las dictaduras militares, los dictadores militares tienen que crear el pacto militar campesino porque se está produciendo un proceso de incorporación de ese indígena que deja de ser indígena, se ha vuelto ciudadano y se convierte en campesino, en propietario. Y creo que hay un aspecto importante a destacar también, Carlos, y es la fuerza que va adquiriendo el sindicalismo en Bolivia por medio de los mineros en particular, ¿no? Bueno, Bolivia era un país minero de siempre, te estoy contando del Cerro Rico de Potosí, viene un auge minero a fines del siglo XIX, un gran auge minero a principios del siglo XX, Bolivia ha sido el país de la plata, después de la plata ha pasado a ser el país del estaño, hoy día es el país del estaño, el plomo, la plata y el zinc, mañana será el país del uranio, de los materiales que están en el Salar de Uyuni. Es un país minero y el sindicalismo minero ha sido siempre una fuerza importante que es la que apoya y genera en gran parte el proceso de la Revolución Nacional de 1952. El sindicalismo minero ya estaba organizado antes de la revolución. ¿Y es lo que genera también la desestabilización de los 90 en alguna medida? ¿El sindicalismo minero? Siempre ha sido políticamente vigoroso el sindicalismo minero y ha sido reemplazado
en la década de los 80, 90 por el sindicalismo cocalero. Explícanos el sindicalismo cocalero. Que es el que termina llevando, junto con esta alianza transnacional de Cuba y Venezuela, a Evo Morales al poder. Eso es el sindicalismo cocalero. Explícanos qué significa la coca en Bolivia. Para muchos de nosotros que no conocemos el país o que tenemos muy poco conocimiento de su cultura en general, miramos como que la coca forma parte de la cultura de un sector de la población. O sea, el consumo normal, sin ningún tipo de implicación con el consumo de una droga. Mira, la coca es una hoja que se extrae de una mata, de una planta, y viene de la época ancestral de los incas. Cuando llegan los españoles, la hoja de coca era de uso medicinal y de uso ceremonial en el imperio de los incas. Con los españoles en la colonia, el uso de la coca, lo que se llama el masticado o el acullico, que es el hecho de poner hojas de coca en la boca, masticarlas y sentir el efecto que eso produce, que es un efecto alcalino, se usa en la minería y se usa para que el trabajador minero en la colonia pueda comer menos y producir más. Es como una especie de esteroide, que da energía. Da energía, es un energizante. Y de ahí, cuando pasamos a los tiempos de la República, se sigue teniendo ese uso y las poblaciones indígenas mantienen el uso tradicional de masticar coca para las tareas agrícolas, de tener coca para las ceremonias, etcétera, hasta que en algún momento esa coca empieza a ser conocida como capaz de producir droga, lo que se llama la cocaína. Y esto se convierte en un problema real en la década de los 70s, cuando hay una explosión de producción de cocaína en América del Sur. Y se incrementa el consumo en Estados Unidos. Hay un incremento de consumo en Estados Unidos y en el mundo, y la lucha contra el narcotráfico se vuelve un problema. Ya existía la Convención de Viena sobre control de sustancias psicotrópicas, y para resumir, ¿qué es la coca frente al mundo y qué es la coca frente a la ley? La Convención de Viena sobre lucha contra el narcotráfico y las leyes bolivianas sobre esta materia, y la convención es también una ley en Bolivia, aunque Evo Morales la acaba de denunciar, reconocen frente a la ley dos tipos de hoja de coca: la coca legal y la coca ilegal. ¿Cuál es la coca legal? ¿Cómo se diferencia? Son 12.000 hectáreas de cultivos de coca, 12.000 hectáreas de cultivos de coca. La coca produce 4 cosechas al año, cuya cosecha o cuyas cosechas están destinadas al acullico, al uso tradicional, al uso medicinal y al uso legal que le puedas dar. Se han hecho estudios en reiteradas ocasiones para ver si se necesitaba más de las 12.000 hectáreas y no se necesita. Todos los estudios han mostrado que se necesita mucho menos que las 12.000 hectáreas, y por eso los han denunciado y han pedido siempre un nuevo estudio, y siempre hay un nuevo estudio en curso y ninguno arroja más de 12.000 hectáreas. Cuando el año 1985 Paz Estenssoro de nuevo en el poder, tiene que enfrentar un proceso muy serio de hiperinflación que le había dejado el anterior gobierno como resultado de los gobiernos militares, pone en marcha un proceso de nueva política económica, y cuando eso está empezando sucede un hecho internacional muy infeliz para Bolivia. Se caen los precios internacionales de los minerales. Entonces, ¿la coca? No. Entonces los centros mineros dejan de ser productivos y esa minería estatal tiene que producir una decisión del gobierno que se llama relocalización. Se despide a los trabajadores mineros y estos quedan sin trabajo. Y mucha de la gente que trabajaba en las minas, sin empleo, se traslada al trópico de Cochabamba, a una zona tropical, y empieza ¿Eso es lo que dicen el Chapare? El Chapare, y empieza a cultivar coca. Ese es el origen de Evo Morales. Y eso es lo que genera los sindicatos de la coca. Ahí, en el Chapare. Perdóname, ya estas personas vienen con una tradición sindical. Sí, es el sindicalismo minero que se ha desplazado a las zonas cocaleras y que reemplaza la extracción minera por la única otra forma de industria extractiva que hay, una planta que crece sola, que no necesita cuidados de fumigación, abono ni nada, y que produce 4 veces al año. Bueno, es fabuloso. Prácticamente una industria extractiva. Pero la diferencia de esa coca del trópico de Cochabamba con la tradicional que está ubicada en la zona de los Yungas de La Paz es que esta coca
es la materia prima directa para la producción de la droga, de la cocaína. ¿Cómo surge Evo Morales en todo esto? En medio de esa migración que se produce desde las zonas mineras, él no era minero, era un joven músico, tocaba trompeta, tampoco es un indígena, no habla ni quechua ni habla aymara, es un mestizo. Él nace el año 59, la Revolución Nacional se había producido el año 52, es el resultado de ese proceso de la Revolución Nacional. Un hijo de la Revolución de baja extensión. Puede ir a la escuela, puede aprender, tiene la opción de incorporarse en ese proceso, nace con derecho de ciudadanía, nace en el marco del proceso revolucionario de la construcción de la nación boliviana, es un boliviano. No es un indígena, porque el indigenismo y todo aquello, respetando la unidad en la diversidad, que es la base del nacionalismo revolucionario, está construyendo la nación boliviana. Pero sin embargo, él manipula el concepto indigenista y en cierta medida se promovió al poder y desde el mismo poder ha manipulado el asunto indígena para su conveniencia. Bueno, él necesitaba un discurso. Evo Morales, desde fines de los 80, principios de los 90, es un dirigente cocalero violento en las zonas de la coca ilegal del Chapare, empeñado en hacer crecer los cultivos de la coca ilegal. Los lleva a un punto en que en determinado momento, allá por el año 94-95, habían un poco más de 40-45 mil hectáreas de coca ilegal. Entonces se tiene que poner en marcha un proceso muy enérgico de erradicación de la coca ilegal, acompañado con medidas de desarrollo alternativo y de sustitución de la coca por cultivos legales, y Bolivia empieza a producir piña, Bolivia empieza a producir banana, Bolivia empieza a exportar productos alternativos. Pero eso también produce menos riqueza que la coca, menos ganancia. Pero es legal, ¿no? O sea, si se trata, como yo les decía cuando era ministro de gobierno, y Evo Morales era mi contraparte, y él decía, nosotros ganamos más plata con la coca, y yo les explicaba que eso era un delito, que esa coca cultivada para el narcotráfico y la producción de la pasta de base de cocaína era delito, y que si trataban de ganar dinero cometiendo delitos, de repente era más sencillo que asaltar un banco. Y eso le tenía sin cuidado a ellos. No, ellos tenían y tienen el planteamiento de que lo que ellos hacen está fundado en un derecho que no existe en ningún lugar, y es ese sindicalismo cocalero de la coca, materia prima para el narcotráfico, que constituye el fundamento político de Evo Morales. Cuando desde el gobierno del presidente Sánchez Lozada nosotros establecemos otra medida revolucionaria, el año 94-95, que es la participación popular, eso permite a Evo Morales comprarse la sigla de un partido político y organizar esto que hoy día se llama el MAS, el Movimiento al Socialismo, que no es otra cosa que el desgajamiento de un partido de derecha, de la Falange Socialista Boliviana, que le venden la sigla a Evo Morales para que él pueda tener un partido cocalero, porque él nunca pudo reunir la cantidad de firmas necesarias para inscribir un partido político. Claro, lo que llama la atención es que cuando uno escucha a Evo Morales, realmente no se aprecia que sea un hombre con talento, con luces, con la capacidad para dirigir una nación. Sin embargo, fue capaz de generar un proceso de desestabilización en Bolivia muy serio, llevó al derrocamiento del gobierno y ha logrado conservar el poder por un número de años, modificar la Constitución, en fin. ¿Qué aspecto satisface Evo Morales de ese amplio sector de la sociedad boliviana que todavía detenta el poder, incluyendo las Fuerzas Armadas? Bueno, el tema es que cuando hacemos análisis político, el único error que no puedes cometer es la definición, en este caso, del adversario. No es Evo Morales. Evo Morales intentó derrocar gobiernos, generar confrontación y llegar al poder todo el tiempo. Si cada año hubo una masacre, cada año él hacía bloqueos de caminos, producía muertos, heridos, en todos los gobiernos. Evo Morales empieza a tener éxito cuando aparece en el contexto hemisférico la llegada de Chávez al poder, la alianza de Chávez con Castro, recrean en ese eje Caracas-La Habana el foquismo de los 60 y lo vuelven foquismo electoral, buscan dirigentes en América Latina, vuelven a seleccionar a Bolivia como centro de desarrollo de ese foquismo, como lo habían hecho con el Che Guevara en la década de los 60, y el primer dirigente que eligen para su proyecto no es Evo Morales, es un dirigente auténticamente indígena del altiplano que se llama Felipe Quispe. Pero fracasan con Felipe Quispe y ven la fuerza cocalera como una alternativa, y es el proyecto
castrista chavista, un proyecto transnacional, con agenda, con todo el manejo político de la inteligencia cubana y del proyecto político castrista y con el dinero de Chávez, el que se mete en Bolivia. ¿Y qué ha ocurrido? Y produce este resultado. Y el gran error de nosotros los demócratas es no advertir eso a tiempo y creer que estábamos enfrentando una simple y habitual confrontación social, cuando en verdad estábamos contra un proceso de derrocamiento, un complot internacional que viene después de que Evo Morales rompe el acuerdo o el diálogo nacional que se estaba sosteniendo con la Iglesia Católica. Ya me están avisando que nos quedan 8 minutos, el tiempo se ha ido volando lamentablemente. Así que entonces, aquí no estamos hablando de Evo, estamos hablando de un proyecto transnacional que se reproduce en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador, que hoy día está operando en Nicaragua, lo estamos que viendo, quiere entrar a Honduras y que de una u otra manera penetrar en otros sitios. Evo Morales solo, sin ese respaldo, sin esa estructura, sin ese dinero, ni llega ni se sostiene en el poder. Bolivia es hoy día un país intervenido por un proyecto transnacional absolutamente vinculado a esa ideología que ha convertido de nuevo a Bolivia en un Estado confrontado. En vez de la unidad nacional, ellos quieren la confrontación nacional, que presenta a un cocalero como si fuera indígena y hoy día están violando los derechos de los verdaderos indígenas en la zona del Isiboro. De eso te quería preguntar, porque en estos días han estado saliendo varias informaciones. Recordamos que hace unos años atrás Evo Morales expulsó a la DEA de Bolivia y ahora está teniendo también problemas con otra agencia de desarrollo de Estados Unidos, quiere que se vaya del país por el hecho, dicen ellos, que están educando a los indígenas, que supuestamente son la base electoral de Evo Morales, por lo que él dice, que están educando a los indígenas en conceptos medioambientales similares a los de Estados Unidos. Bueno, a ver, el tema es que uno de los cooperadores más importantes de Bolivia, antes de Evo Morales, desde el retorno a la democracia, antes de los gobiernos dictatoriales, ha sido siempre Estados Unidos. Desde la visita del doctor Paz Estenssoro al presidente John Kennedy en los tempranos 60 aquí en Estados Unidos, se ponen en marcha proyectos que han tenido alcance continental como la Alianza para el Progreso. ¿Cierto? Y que han llevado a Bolivia y a otros países cooperación, tecnología y ayuda norteamericana. Frente a eso, desde la isla y con gran éxito a nivel latinoamericano, ha venido el discurso antiimperialista, cuando hoy, en el 2011, el verdadero imperialismo nace de Caracas y La Habana, que además es un imperialismo retrógrada, opresor y antidemocrático. Totalmente intrusivo. No en esa dinámica, hoy día hay unos indígenas que están siendo atacados por el gobierno de Evo Morales, que quiere ampliar los cocales. Estos indígenas, que son 3 tribus en la parte del Parque Isiboro Secure, tienen la desgracia de limitar con los cocaleros de Evo Morales. Están inmediatamente al norte, noroeste. Y Evo Morales quiere abrir un camino destrozando un parque nacional que es zona protegida internacionalmente para ampliar los cocales y para tener un camino asfaltado de salida de su coca y de su cocaína a la frontera. Pero lo curioso es que tengo entendido que la carretera la están pagando los brasileños. La están financiando, no la están pagando. Y eso es algo en que hay que ejercer presión internacional para que ese financiamiento se levante, porque los brasileños se están suicidando. Están abriendo un camino para que el flujo de droga que ya ha inundado Brasil, que ya ha inundado las favelas y las ciudades brasileñas, aumente. Esa es la carretera de la coca. ¿Podría decir que Bolivia se ha ido convirtiendo, bajo el gobierno de Evo Morales, en un estado cocalero, Carlos? Peor que eso, hoy día el mundo se pregunta si Bolivia es ya un narcoestado o cuánto le falta para ser un narcoestado. Cocalero es el presidente, sigue siendo el dirigente máximo de los cocaleros de la coca ilegal, pero en las zonas cocaleras no solamente se produce ahora la hoja de coca, se ha producido un proceso de incorporación del círculo y es ahí donde se produce la pasta base de cocaína. Hay un valor agregado que ya es mucho más delictivo que la simple producción de la coca ilegal. Y las víctimas de hoy día se llaman estas 3 tribus indígenas que están siendo vinculadas con una agencia de cooperación norteamericana, porque esa agencia de cooperación, no de hoy día, sino de 20 años atrás, coopera no solamente a los indígenas, sino a la educación, al desarrollo, y lo hace a través del Estado boliviano. La clase política boliviana, la que está dentro del país, la que tiene plena conciencia a dónde conduce la nación un gobierno como el de Evo Morales,
¿Está haciendo algo o ya realmente ha llegado a un plano en que no puede actuar por la represión que existe? No puede hacer nada. Bolivia es un país con presos políticos. Está preso el gobernador de Pando, está preso el excomandante general de las Fuerzas Armadas de Bolivia, el comandante del ejército. Hay una cantidad de presos que te puedo enumerar. Todos los líderes de oposición están enjuiciados y el que habla corre el riesgo de ir preso, los que están en Bolivia. Bolivia es un país con exilio político. Tenemos exilio político en el Perú, en Paraguay, en el Brasil, en Estados Unidos, en España, en Europa. Bolivia ya no es una democracia. Entonces, la gente que pudiera decir algo está absolutamente sometida a la voluntad abusiva, al miedo, al terror que ha impuesto el gobierno dentro de lo que todavía se presenta como un régimen democrático. Por eso, la gran tarea es mostrarle al mundo Bolivia y decirle, por favor, miren este país y díganos si en un país donde el presidente controla todos los poderes del Estado, persigue judicialmente a sus opositores, manda a cometer los actos de violencia y masacres más grandes que se puedan imaginar, ha hecho 15 masacres desde que es presidente, puede seguirse llamando democracia. Es el modelo político que instauró Chávez, la dictadura institucional. Es esa imagen electoralista. Es el modelo de Castro usando el voto para disfrazar estos atropellos de democracia. Sí, sí, pero los dos modelos tienen su, vamos a decir, su diferencia en aplicación. O sea, Castro fue sin recurrir a las elecciones, recurrió a las bayonetas. Es que hoy día son lo mismo. Sí. Hoy día son lo mismo. Si no entendemos que aquí hay un proyecto transnacional con agenda, con manual, que cuando y con un proyecto a extenderse y a inmiscuirse en todas partes. Sí, pero es un proyecto que ha fracasado, es un proyecto que tiene fecha de vencimiento, ya van de caída. Bueno, Dios quiera que no se aleje mucho. Son antihistóricos, están quebrados económicamente, están extrañamente vinculados con temas de crimen, narcotráfico y terrorismo, y eso no es una casualidad. Tienen unos amigos que se están cayendo en los países dictatoriales fuera del hemisferio, y tienen un crecimiento de la inseguridad nacional y del descontento de sus pueblos. Muy grande. No tienen destino. Carlos, se nos acabó el tiempo. Encantado. Muchísimas gracias por haber estado acá con nosotros. Pedro. Realmente ha sido muy agradable compartir contigo. Gracias. Vamos a seguir aquí.